apareció una nueva y peligrosa etapa del relato kirchnerista, una nueva manera de hacer política, o en realidad una manera que viene a profundizar lo que venían haciendo en el último tiempo. Este acorralamiento judicial, esta cercanía de la cárcel, para sus principales dirigentes los preocupa. Pero sobre todo, los preocupa su familia. Porque como contábamos la semana pasada aquí en este programa, lo veían recién al fiscal Rívolo, que habló en exclusiva con Ya Somos Grandes, Florencia Kirchner no se puede hacer la distraída, eso decía Rívolo. Florencia Kirchner no puede decir que no sabía lo que pasaba. Ella integra el directorio de las empresas. Florencia Kirchner tenía en su caja de seguridad 5 millones de dólares. Cristina, Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López arrastraron a sus hijos a los fondos más oscuros de la corrupción en la República Argentina. Y hoy son justamente los hijos de estos exfuncionarios o empresarios el eslabón más vulnerable que tiene esta causa y que los puede terminar preocupando y generando esta nueva instancia del relato, que es el relato desde la desesperación. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner tiene fueros, porque Cristina Kirchner tiene fueros, pero Florencia Kirchner no tiene fueros y puede quedar detenida en la causa que va a iniciar su juicio oral en los primeros meses del año que viene, año electoral. Florencia Kirchner puede quedar detenida tranquilamente, lo contaba aquí el fiscal Rívolo la semana pasada. Este relato K, este nuevo relato K, nosotros lo llamamos el relato de la desesperación. Y tiene varios ribetes, tiene varios costados. Hay un costado, hay un ribete más bizarro, si se quiere, más insólito, más difícil de creer, y otro que personalmente considero bastante peligroso, porque empieza a jugar con la democracia, empieza a meterse con los resortes más básicos de la democracia en la República Argentina. Pero arranquemos con los bizarros. Fíjense esta primera imagen que quiero compartir con ustedes. Es un tuit que emitió Cristina, justamente, la senadora con fueros. Dice Cristina: después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Son muy obvios, se nota demasiado. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, Cristina no frenó ningún tarifazo. El tarifazo o la aplicación de las 24 cuotas la frenó primero la sociedad, primero los usuarios que alzaron rápidamente la voz contra esta medida del gobierno de Mauricio Macri, esta medida de Javier Guasel, el secretario de Energía de la República Argentina, pero sobre todo, si alguien frenó estas 24 cuotas que iba a pagar la gente, son los sectores internos de Cambiemos. El radicalismo, por ejemplo, que presentó un proyecto alternativo y aparentemente viable, y fue justamente ese proyecto el que el gobierno utilizó para dar marcha atrás con esa medida que había sido claramente antipopular. No tuvo nada que ver la posición de Cristina en el cambio de opinión del gobierno. Y además, una vez más, Cristina insiste, al igual que De Vido y al igual que el resto de sus colaboradores, con la teoría de la persecución política. Y la verdad, esto casi que como consejo de buena onda hacia Cristina y sus abogados, el doctor Carlos Beraldi, no le ha funcionado en ninguna causa. En ninguna causa en la que Cristina, en lugar de presentar una defensa técnica, una defensa penal, presentó escritos vinculando su situación judicial con una persecución política, en ningún caso Cristina tuvo éxito. Siempre le fue mal. Todas las recusaciones se las rechazaron. Todas las veces que intentó impedir o dilatar la investigación judicial, tuvo el revés. Primero de los jueces de primera instancia y después de las diferentes cámaras de apelación que hay en la República Argentina que le dieron la espalda a esta argumentación. Y aparece en el medio esto que dijo Garabano y trajo tanto lío, ¿no? Que trajo el enojo de Carrió, esta idea de que a los países no les conviene que los expresidentes vayan detenidos. La verdad que lo más coherente es que a los países les conviene que los que robaron vayan detenidos, sean expresidentes, exministros, exfuncionarios menores, no interesa el cargo que hayan ocupado. Vos fijate lo que pasa en otros países de la región, simplemente comparamos con nuestros vecinos. Hay presidentes o expresidentes detenidos en Perú, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá. Alberto Fujimori, Lula, Ollanta Humala, Otto Pérez Molina, Francisco Flores, Rafael Callejas, Ricardo Martinelli, Alejandro Toledo, y siguen las firmas, e insisto, solamente para hablar de lo que pasa aquí en América Latina. Otra parte de este nuevo relato bizarro tiene que ver con otro tuit de la expresidenta, justamente vinculado al tema de los subsidios. Mírenlo, leámoslo juntos. Cristina Kirchner, la expresidenta de la Nación, la reina de los subsidios a la energía, dice:
Ahora van a destinar recursos públicos, o sea, impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancia en dólares que las empresas lograron por los tarifazos no disminuyan por la devaluación. Cristina, que hizo de los subsidios a la energía una política de Estado, que no solamente dejó las tarifas en un valor muy bajo, sino que además le generó a Argentina un déficit energético muy complejo de resolver, ahora se queja de los subsidios. La otra, y tal vez la peor de todas, la más bizarra, la más dolorosa porque hay muertos detrás. Julio De Vido se comparó con Jesús, míralo. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, cuando Jesús es traicionado y entregado por Judas Iscariote, el primer arrepentido del cristianismo, en una parodia de juicio que allí le hicieron, poniéndole 2 testigos falsos. Me recuerdan claramente a los testimonios del perito Brito y del auditor de Espuy en este juicio. Sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos. No hace falta aclarar que Caifás, al igual que ya tenía escrita su imputación y alegato. Ahí estaba Julio De Vido comparándose con Jesús. Comparándose con Jesús en su alegato, donde estaba a minutos de ser condenado por la tragedia de Once. Osó compararse con Jesús en una causa en la cual murieron argentinos producto de su impericia, de su negligencia y de su mal trabajo como ministro de Planificación en la República Argentina. Pero este relato, que arranca bizarro y que, como yo te decía, se empieza a tornar peligroso, sigue con algunos tweets, algunas declaraciones también, en este caso de Andrés El Cuervo Larroque, mencionando a los presos como héroes. Fíjense, los presos, eso significa los presos en lenguaje inclusivo, del régimen son nuestros héroes. Y ahí está Julio De Vido, Milagro Sala, y más abajo no se ve por el graph, Amado Vudú. Si De Vido, Milagro Sala y Amado Vudú son héroes de la Argentina, ¿qué son entonces, por ejemplo, los familiares de la tragedia de Once que persiguieron justicia siempre con calma, siempre con tranquilidad, siempre con dignidad y sin correrse siquiera un milímetro de la ley, sin correrse jamás, ni por un segundo, de la legalidad y de lo que corresponde en la República Argentina? Y después arranca esta otra etapa, ¿no? La que yo te mencionaba recién, la etapa peligrosa de este nuevo relato kirchnerista que intenta de forma desesperada escapar de la cárcel, ya sea de sus funcionarios o de los hijos a los que ellos mismos lo involucraron. Es la etapa que fogonea el conflicto social, organiza, desea y festeja los saqueos o los escraches, como Eve Bonafini. En un rato vamos a hablar del tema con el ministro de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. La que utiliza terminología de los 70 o algunos términos que hacen recordar a la peor época de la Argentina para referirse a las disputas políticas del día de hoy. A los que comparan a Macri con la dictadura y por lo tanto quieren que Macri no termine su mandato, jugando, como te decía hace un rato, con la democracia. Y la más macabra de todas, la que nosotros acá llamamos maldonización de la política. Algo que empezó con el caso de Maldonado, con el trágico caso de Maldonado, y terminó ahora con la docente de Moreno, con Corina de Bonis. ¿Cuál es esa treta macabra? Manipular o fabricar tragedias o torturas para hacer política. El caso de Maldonado ya lo conocen, lo hemos hablado en este programa, y en un rato te vamos a mostrar por qué esa maestra torturada en realidad mentía y por qué se había montado alrededor de esa falsa tortura todo un sistema político que lo apoyaba. Pero te decía, fíjate, lo del conflicto social, algunos programas hace nada más que mostramos estos audios que contaban que algunos de los saqueos, la mayoría, estaban organizados, mirá. Pero el Carrefour de la autovía es una porque tiene una sola entrada, una sola salida, o sea, es una porque te vas a meter, o sea, nos vamos a ir a meter todos ahí y vamos a quedar todos encerrados, nos van a cerrar las puertas y listo. A no ser que alguien tenga los huevos así de grande como para agarrar una chata y pasarlos por encima. Ahí estaban, ¿no? Organizando los saqueos, después incluso festejándolos y fogoneándolos políticamente en diferentes declaraciones. La otra parte, la que yo te mencionaba de terminología peligrosa o vinculada a los 70 o a los momentos más oscuros de la historia argentina.
Hubo una carta increíble, inverosímil, pero real, ridícula y bizarra y peligrosa también, que dice que Cristina está proscripta en la Argentina. Que Cristina está proscripta en la Argentina. No solamente llamativa la carta que ahí están viendo, que dice que los abajo firmantes, que provienen de distintas tradiciones sociales y culturales, que saben de los peores momentos, etc., dice que en la Argentina hoy Cristina está proscripta. Proscripta significa que no puede ser candidata, que no puede participar de las elecciones, y eso es falso de toda falsedad. Ya lo dijo el propio Miguel Ángel Pichetto, se lo dijo en la cara a Cristina en el Senado. Quédese tranquila, señora, usted va a ser candidata igual el año que viene. Y voy más allá. Si Cristina llega a quedar detenida, como yo considero que debería quedar detenida, en prisión preventiva, incluso así, lo más probable es que pueda ser candidata también desde prisión, porque ya hubo una definición de la Corte por el caso Menem en las elecciones del año pasado. Así que no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de que Cristina sea proscripta en la Argentina, pero claro, hay gente como Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, Lula, preso en Brasil, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Ernesto Samper, Gabriel Montaño y gente de acá también, Hugo Moyano, Omar Plaini, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Ricardo Pignanelli, Nora Cortiña, Tati Almeida, Eve de Bonafini, Estela de Carlotto, Horacio Berbisky, Sergio Maldonado, el hermano de Maldonado también firma esta carta. Hay diputados de un sector amplio del peronismo, son realmente muchas las firmas de gente que realmente considera y rubrica debajo que la expresidenta de la Nación hoy está proscripta en la Argentina. La otra parte, también peligrosa, tiene que ver con esta idea de que Macri no es un presidente legítimo. Comenzó esta idea a generarse cuando Cristina no le quiso dar el bastón de mando al presidente electo Mauricio Macri, fue creciendo, apareció el Club del Helicóptero y empezaron también a aparecer declaraciones que pedían, que exigían, que sugerían que Mauricio Macri no termine su mandato. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que nos compremos más pequito de colores. Mira, que se vayan, quiero que se vayan, pero sobre todo que si cumplen el mandato, que sería lo democráticamente deseable por muchos, que no vuelvan más. Creo que hay mucha paciencia todavía, más allá de los movimientos que son cotidianos, y a mí me parece realmente que el tema del estallido lo estamos, percibiendo desde el 2016. Pienso que el estallido lo estamos percibiendo desde el 2016, dice Adriana Varela, y Grandinetti dice que termine en su mandato sería lo deseable por muchos. No, es lo que dice la Constitución, no es lo deseable por muchos, es lo que debe ocurrir cuando hay democracia en la Argentina. Pero lo peor de todo, ¿se acuerdan ustedes del caso de Corina de Bonis? Corina de Bonis, docente de Moreno, que dijo que le habían hecho eso en el estómago. Ollas no, dice ahí. Dijeron además que había sido secuestrada y torturada. Y rápidamente el aparato político salió a fogonear el tema y a decir que esto tenía que ver, o sugerir que tenía que ver con los reclamos docentes en la provincia de Buenos Aires. Míralo. Percibí. Ella es Corina. Esta es la mujer, la maestra, la docente que había denunciado que fue secuestrada por un auto rojo y luego torturada de esa manera. Como veían ustedes, le habían escrito ollas no en el estómago. Tenemos a Baradel también hablando del tema y es interesante escucharlo, míralo. 3 personas en un auto, uno manejaba, 2 se bajaron, le pegaron una piña en el estómago, la metieron adentro de la parte de atrás del auto, le volvieron a pegar adentro del auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, le levantaron la ropa y la torturaron. No fue mucho tiempo, fue un trayecto corto, pero lo suficiente como para asustar el niño. Esto sería un hecho gravísimo, gravísimo, institucionalmente, si hubiera sido cierto, pero fue falso, nunca ocurrió. No solamente está procesada por falso testimonio la vicedirectora de la institución donde trabajaba Corina de Bonis, que dijo haber sido amenazada y esa amenaza jamás existió, nunca nadie la pudo acreditar, sino que en el propio expediente, y lo voy a leer directamente del expediente,
cuentan los fundamentos y contradicciones y dice que el testimonio de la víctima fue falso, porque el vehículo que ella dice que la secuestró no aparece en ningún lado. Había cámaras en ese lugar, la fue a revisar la justicia, ese vehículo no existía. Además, había 2 personas que estaban en un Renault 9 a 20 metros del lugar donde ella dijo que había ocurrido el secuestro y la tortura. Tomando gaseosa estaban estas 2 personas. Le preguntó a la justicia, ¿ustedes vieron algo, escucharon algo? No, acá no pasó nada. Ni Corina de Bonis, ni el auto rojo, nada. Absolutamente nada. Y además dice que la situación no es captada, y lo estoy leyendo directamente, en ningún momento por las cámaras de seguridad, analizado el material fílmico y no existen siquiera otros vehículos.